claro testimonio de las familias que en realidad a mí me interesa siempre, cuando hacemos capacitaciones, suele acompañarnos una familia de acogimiento. En este caso no pudimos, pero estoy acompañada por la Gaby Vargas, que es abogada que trabaja con nosotros, porque lo que las familias de acogimiento pueden aportar en las capacitaciones tiene básicamente que ver con esto que está reflejado en el video, con los sentimientos, con lo que en realidad transita por el acogimiento, que nosotros en realidad lo podemos contar desde lo que vamos vivenciando, lo podemos transmitir, pero nunca con la calidez que lo pueden hacer las familias, nunca desde ese lugar. Yo ahora voy a poner el power, así lo vamos a ir pasando, Gaby. Y vamos a ir con la parte más formal. Yo lo que quisiera es si alguno o alguna tiene alguna pregunta en torno a lo que vimos recién y quiere arrancar preguntando algo, o vamos con la parte más formal. Ahí el video que dice familia para familia. Ese. Arranquemos con ese. En realidad, lo que van a ir viendo en las distintas placas, que ahora vamos a pasar, cuenta un poco el objetivo del programa. ¿Por qué nace el programa Familia para Familia? En realidad es un programa que, como bien lo cuentan en el video, promueve el derecho de niños y niñas a crecer en familia. ¿De qué niños y de qué niñas hablamos? Esa es la parte más importante, porque el acogimiento solo existe en el marco de una medida de protección excepcional, que, bueno, entiendo que la mayoría de ustedes conoce de qué se trata. Es cuando debemos separar a un niño en forma temporaria o transitoria de su medio familiar. Es decir, luego de haber agotado todas las medidas de protección de segundo nivel, tal como lo plantea la Ley 9944, agotadas esas instancias, nosotros debemos recurrir a esa separación del niño de su medio familiar. Lo que siempre vamos a promover es que el niño permanezca en su medio familiar, sea cuidado por familiares extensos, por algún vecino de la misma comunidad. Siempre intentar que esa situación no se torne tan traumática para el niño o para la niña. Cuando agotamos esas instancias y no tenemos ninguna alternativa dentro de su entorno, es recién ahí cuando vamos a recurrir a una familia de acogimiento. Lo cuento porque la vez pasada, no me acuerdo quién, en una difusión que hacíamos por los medios, pensaba que era siempre que la Secretaría separaba a un niño o niña de su medio familiar, recurría a las familias de acogimiento. No, las familias de acogimiento son familias ajenas al niño o la niña. Por ende, debemos recurrir luego de haber agotado todas estas instancias. En ese caso, recurrimos a una familia de acogimiento, ¿para qué? Para evitar la institucionalización. ¿Qué parece una palabra? O sea, hemos transitado ya muchos años, 11, desde la aprobación de la ley provincial, un poco más con la ley nacional. Pareciera que la palabra institucionalización ha cobrado menos rigor en este tiempo. Pero bueno, lo que vamos notando es que sí hay menos cantidad de niños y niñas institucionalizados, pero los hay. Cerca de 500 en
este momento en la provincia. Perdón. Y es un montón. Buen día, perdón. Y una vez que el niño está en esta familia, ¿tiene contacto directo con la familia directa de él o no? Sí, ahora voy a contar, ahora voy. Si querés, Gaby, andar pasando, mientras yo voy hablando, ustedes pueden ir leyendo el flyer. Ya voy a llegar a esa parte, porque ahora estoy contando un poco por qué nace el programa, por qué tuvimos esta intención y esta exigencia como secretaría de promover este dispositivo de cuidado. Porque anteriormente... ¿Podríamos usar un poquito el micrófono así escuchan La prensa, porque si no, no se escucha. Perdón, ahí se escucha mejor. Bueno, porque anteriormente el recurso, cuando los jueces de menores separaban a los niños de su familia, era la institucionalización. Era lo común. Niño que se separaba no es que iba con un tío, con una tía, con la abuela o con un vecino. Niño que se separaba de su familia iba a un instituto. Y algunos podrán recordar que había instituciones masivas de alojamiento, como el hogar del niño del padre Aguilera, como en ese momento había muchísimos otros más. En función de garantizar que estos niños no ingresen en estas instituciones, fue que nace este programa, como dispositivo alternativo, que primero tendió a desinstitucionalizar. O sea, primero el objetivo fue, vamos con los hogares que alojan bebés, para sacar a esos bebés de esos hogares y ponerlos en familias que los puedan cuidar temporariamente. Así nace el programa. Ese fue el primer objetivo, en el año 2008. En el año 2011, ya con la modificación de la ley, el programa asume otra responsabilidad, que es, además de desinstitucionalizar, evitar la institucionalización. O sea, lo que teníamos que promover es que si tomábamos una medida excepcional, el lugar de alojamiento del niño sea una familia, terminando en familia de acogimiento, pero sea una familia. A partir de ese momento, las familias de acogimiento existían antes, se llamaban sustitutas, se llamaron solidarias, en algún momento había contraprestación monetaria. Cuando nace este programa, nosotros buscamos el fundamento en la 26061, que ya se había aprobado, y en las directrices de Naciones Unidas para niños sin cuidados parentales, porque nos parecía que debíamos ser muy claros de cómo debía funcionar el acogimiento. No era simplemente el cuidado del niño o la niña, no era solamente eso, sino era el cuidado y trabajar para la restitución, que eso es el objetivo que tenemos como secretaría. También lo aclaro porque en algún momento, en alguna capacitación o en alguna discusión que hicimos, se pensaba que todo niño que nosotros retirábamos era y quedaba en condición de adoptabilidad, y no es así. Nosotros como secretaría lo que hacemos es trabajar para restituir ese niño o esa niña a su medio familiar, trabajando con lo que recién me preguntabas vos, que tiene que ver con el proceso de revinculación familiar. Para eso, sí, obviamente, la familia de acogimiento debe acompañar, se debe comprometer. Ahora voy a ir un poco contando cómo es el proceso del acogimiento. Que se inicia con, obviamente, la etapa más linda, que es la llegada del niño o la niña al grupo familiar, que por supuesto genera un montón de expectativas y despliegue, bueno, como contaban algunas familias, de una nueva organización, porque la familia ya tiene organizada su vida, pero incorpora a un sujeto nuevo que necesita de tiempo, de cuidado, de acompañamiento. En algunos casos de un acompañamiento intenso, porque pueden ser niños que vengan
con alguna problemática producto de la situación de vulneración que han vivido. Esa es la etapa más linda en el acogimiento. Después entramos en lo que tiene que ver con lo que recién nos preguntaba el señor, que es cómo la familia acompaña en este proceso de revinculación cuando el equipo va a trabajar para evaluar cuál es la mejor alternativa, si es que la hay, para que el niño o la niña retorne a su medio familiar. Y ahí es donde, ojo, ¿no? Hay diferentes medidas, hay medidas donde es como más simple el trabajo del equipo y tal vez en un tiempo de 30, 60, 90 días podemos encontrar una alternativa de retorno. La familia de acogimiento acude. Estoy hablando ahora que volvimos a la presencialidad, porque esto también lo tuvimos que hacer por vía dispositivos. Pero ahora, en la presencialidad, la familia de acogimiento acompaña a este niño o a esta niña una vez por semana al encuentro, sea con la mamá, sea con el papá, sea con abuelos, sea con hermanos, siempre con aquella alternativa que se presenta para decir yo quiero asumir el cuidado. Entonces vamos teniendo esos encuentros semanales que permiten evaluar en qué condición está este grupo familiar para recibir al niño o la niña. Y el acogimiento, digamos que si está bien encaminada esta búsqueda y tenemos una alternativa sólida, el acogimiento demora poco tiempo, como máximo 90 días, que es el primer plazo que nos da la ley. Después de esos 90 días, el equipo técnico puede pedir una prórroga por 90 días más. Ahí, insisto, podemos tener alternativas. Puede ser que estas alternativas presenten alguna dificultad y necesitemos un poco más de tiempo, pero normalmente el plazo que tomamos para el acogimiento es de un máximo de 6 meses, o sea, completados los 180 días que nos da la ley. Si en este plazo de 6 meses, en estas vinculaciones que fuimos teniendo, el equipo reconoce que no existe una alternativa sólida, puede, por un lado, pedir otra prórroga, que no solemos hacerlo, pero excepcionalmente se puede pedir otra prórroga de 90 días y concluir luego de esa prórroga o cesar esa medida excepcional sin alternativa familiar. Eso quiere decir que no encontramos ninguna alternativa familiar para que el niño o la niña retorne y en ese caso le solicitamos al juez que resuelva la adoptabilidad de ese niño o esa niña. Y ahí es donde el plazo del acogimiento termina siendo algo impredecible, porque ya no es una decisión del órgano administrativo, sino que sí es una decisión del Poder Judicial que puede demorar entre 6 a 8 meses más. No es en todos los casos que se resuelven adoptabilidades. El último porcentaje que nos habían pasado del año pasado fue un 23% de la totalidad de los acogimientos. La mayoría se resolvió con restitución a familia extensa y o comunitaria. Sí. ¿Es solamente un niño o en caso de haber hermanos, la familia puede tener hermanitos también? ¿Cómo es? Sí, bueno, eso depende. Hay familias que están en este momento haciendo acogimiento de como máximo 3 hermanos. Pero eso va a depender del proceso de selección. No sé si lo hemos pasado en algún momento, pero en el proceso de selección va a haber una entrevista
individual con cada uno de los integrantes de la pareja o con la persona que se proponga, y luego una entrevista con la pareja o la familia. Lo que el psicólogo o la psicóloga que hace la selección va a orientar es, primero, para qué edad, porque a veces es una familia que puede decir, bueno, yo quiero bebés, y en realidad cuando se va entrevistando y se va indagando un poco, el perfil no da tanto para bebés por la propia organización o conformación familiar, sino tal vez para un niño con más autonomía. Y hay familias que se pueden proponer para grupos de hermanos, que son las menos, pero bueno, es el equipo técnico el que va orientando para que este grupo familiar pueda identificar qué sería mejor, si un nene, una nena, de qué edad, si bebé, si un niño en edad escolar, algún niño que presente discapacidad, que suele suceder últimamente, porque un niño o niña que presenta alguna discapacidad va a necesitar de un cuidado especial y de un tiempo especial que la familia va a tener que disponer para acompañarlo en rehabilitaciones. Bueno, eso lo ve. Discapacidad, si es un niño que realmente por ahí ya tiene una edad, ya entiende, el equipo técnico, entiendo que hay psicopedagogos, psicólogos y todo lo que el niño necesite por el trauma de la situación, ¿cierto? Sí. Sí, los equipos son interdisciplinarios. Tenemos trabajadores sociales, psicólogos, médicos, abogados. En realidad, yo cuando hablo de una discapacidad es porque a veces son discapacidades severas, que sí implican parálisis cerebral, que sí implican un tratamiento como bastante más, y una disposición de tiempo como bastante más amplia. Obviamente no con una discapacidad motriz o auditiva, esas cosas no. Lo cuento porque en las medidas excepcionales, bueno, ustedes trabajan con niños y con niñas, a veces involucran problemáticas que son interesantes conocer si la familia va a estar dispuesta a poder abordar. El abuso sexual infantil, de pronto, y no cualquier familia puede estar dispuesta para incorporar un niño o niña que ha sido víctima de abuso. Entonces, si indagamos, la selección tiene mucho que ver con dar un perfil. Es una familia que está preparada para esto u otra que no. El otro día nos tocó, mirá vos, o sea, nosotros hacemos una selección siempre con entrevista, era un grupo familiar conformado por un hombre y una mujer, con 2 niños, y nos tocó incorporar a niños víctimas de violencia. Pero claro, a veces uno dice, bueno, víctima de violencia y no identificado por género quién ha sido el que promovía la violencia. Y en este caso, uno de los niños manifestó pánico, los dos en realidad, pero uno más, hacia la figura del varón. Y el hombre se tuvo que ir de la casa, por supuesto por unos días, porque no podían convivir los niños con la figura del hombre. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en esos casos? Cuando identificamos el perfil de los niños, que no siempre los tenemos, es buscar un grupo familiar que tenga capacidad de contener a esos niños. En este caso deberá ser un grupo familiar donde no exista la figura del hombre, momentáneamente hasta que trabajemos y se pueda ir incorporando. ¿Por qué digo? A veces no conocemos el perfil de los niños porque hay medidas excepcionales que se toman en situaciones de emergencia. Situación de emergencia es un niño que aparece solo en la vía pública y que desconocemos la historia. A Gata podemos conocer el nombre, que nos diga, y nada más. Pero no sabemos si es un niño que ha sido víctima de abuso
de violencia, si presenta alguna enfermedad crónica. Todo eso lo vamos a ir relevando a medida que va transcurriendo el tiempo y que aparezca algún familiar, como suelen aparecer, pero a veces después de varios días. Entonces, el acogimiento en la selección, el equipo lo que va revisando precisamente es las características que presenta la familia, la disposición. Siempre lo básico y lo más importante es que tenga claridad que no es adopción. Lo marcamos, lo decimos, lo repetimos, lo difundimos, pero a veces se pierde de vista esto que es esencial, porque es una familia que va a cuidar temporariamente hasta que este niño o esta niña pueda volver a su medio familiar, pueda retornar con su mamá, con su papá, con su abuela, con su tío, a una familia comunitaria o a su familia adoptiva. El acompañamiento va a ser siempre para un destino que no es el definitivo en la familia de acogimiento. Eso es básico. Y también familias que tengan, en alguna parte en el flyer lo decía, como apertura, como tolerancia, incorporación de la diversidad, esto, y poder acompañar en este proceso de encuentro del niño con su grupo familiar, sin realizar a veces críticas que suele suceder, sobre todo porque la familia de acogimiento incorpora al niño y le brinda lo mejor que tiene, el mejor cuidado, a veces hasta abriendo un espacio propio, si puede, en una habitación para que el niño esté. ¿Y qué pasa? Y después el niño retorna a un medio que socialmente no es igual, no es idéntico al de la familia que lo cuidó. Y esa diferencia impacta. Entonces hay veces que tenemos familias que nos dicen, bueno, pero se vuelve a un lugar donde tienen piso de tierra y duermen 4 en una misma habitación, 5. Y sí, pero es el lugar donde pertenece ese niño, no vuelve a un lugar diferente, vuelve a su propia familia. Sí trabajamos fuertemente durante el proceso de acogimiento con talleres destinados a las familias de acogimiento, donde trabajamos estas cuestiones en los talleres. Trabajamos las dificultades que las familias de acogimiento nos van planteando, a veces que tienen que ver con el acompañamiento, en el encuentro que tuvo con la mamá, después volvió y tuvo pesadillas, o después estuvo llorando o estuvo descompuesto. Y sí, eso suele pasar. Nosotros lo que vamos haciendo en el acompañamiento es contener a la familia. Porque la familia, además de las dudas que puede tener o las dificultades que puede estar atravesando puntualmente, demanda de este acompañamiento. El llamado telefónico regular, diario a veces, en torno a algunas situaciones que suceden. Pero es muy importante que si uno implementa el dispositivo de acogimiento, acompañe. Porque si no acompañamos a las familias durante el acogimiento no resulta. Hay acogimientos que no pasan por procesos de revinculación, porque son mamás que al momento del parto desisten del cuidado de su hijo. Lo manifiestan en la maternidad se comunica con nosotros, y en algunos casos puede revertirse, pero en la mayoría son mujeres que sostienen esta decisión y ni siquiera participan de un proceso de revinculación. En esos casos el acompañamiento tiene que estar igual, porque nosotros lo que sí reconocimos después de muchos años de acogimiento
es que cuando no existe revinculación, es más fuerte el vínculo que une a la familia de acogimiento con el niño o la niña que está cuidando. Y empieza, si ese acogimiento se prolonga, a confundirse el rol y a pensar que ese niño ya se puede quedar en ese lugar. Entonces, el acompañamiento es básico. Uno debe acompañar a la familia de acogimiento para que el acogimiento sea exitoso, sea porque el niño vuelve con la familia o se va con su familia adoptiva. En estos acompañamientos, por eso lo marco, porque cuando no han existido, surge esta confusión y surge algo que afectó muchísimo al programa, que son familias que confunden el acogimiento con la adopción y terminan a veces solicitando la adopción del niño sin comunicarnos a nosotros, presentándose en sede judicial, y es todo un problema. Se genera un gran problema porque ahí lo que tenemos que hacer en muchos de los casos es cambiar al niño de lugar de acogimiento y vamos siempre, lo que hacemos siempre es seguir vulnerando el derecho del niño sin poder pensar, como lo decían en una parte del video. El centro de lo que estamos haciendo es en protección y promoción del derecho de esos niños. Los adultos pasan por todo esto que contaron las familias, pasan por la angustia, lloran cuando el niño se va, lo sufren, pero bueno, el adulto lo puede procesar de otro modo. Además conoce, porque desde el inicio lo vamos marcando, esto es el acogimiento. Es un cuidado durante un tiempo. El tiempo intentamos que no se prolongue más allá del año. Así el niño quede en condición de adoptabilidad. Cuando digo intentamos es porque no depende solo de nosotros, sino que depende de cómo resuelve el Poder Judicial, del tiempo que se toma el Poder Judicial en resolver la adoptabilidad. Tenemos en este momento conformado una mesa interpoderes donde participa el Poder Judicial, participan legisladores, participa la Defensoría y participamos como Secretaría, donde estamos trabajando estos tiempos, para que se acorten, para que no se prolonguen, para que si tenemos que resolver la adoptabilidad de un niño sea rápidamente y se pueda integrar rápidamente a su familia adoptiva. Esto, bueno, a lo largo de este tiempo lo que fuimos recogiendo han sido experiencias sumamente valiosas de cómo impacta en la vida de los niños el acogimiento, que es lo que nosotros tenemos que evaluar, en relación a la otra alternativa que teníamos, que es la institucionalización. Y esto es sumamente valioso. Yo cuento siempre la misma anécdota porque me parece muy gráfica, como una niña de 3 años y medio, 4, que estaba institucionalizada en un hogar de cuidado muy, muy lindo, por decirlo de algún modo, que es el hogar Bainotti. Esta niña se encontraba institucionalizada desde hacía 8 meses y presentaba conductas, según lo que nos refería la gente del hogar, ligadas a un posible autismo. Entonces había que hacer todo un estudio neurológico, estaban preparando, usaba pañales, 4 años tenía ya la niña, y escasa conexión con los pares y con los adultos. Y en aquel momento me acuerdo que hubo una difusión importante del programa y se habían presentado muchas familias, y entre ellas se presenta una familia cuyo perfil daba para incorporar a esta niña. Y cuando la entrevistamos, yo la entrevisté personalmente y le cuento las características de la niña y la familia acepta
porque bueno, había que empezar todo un proceso de evaluación neurológica. La incorporan y la niña, luego de 3 meses de vivir en la familia de acogimiento, me visita. Ya había dejado los pañales, entra y se ríe, corre, habla. Entonces yo digo, eso es lo que pudo el acogimiento familiar en relación al acogimiento institucional. Eso es lo reparador que tiene el acogimiento familiar, que uno no lo dimensiona hasta el momento que lo puede comparar, que puede ver lo que sucede, que también puede ver cómo los niños que transitan por un alojamiento residencial, miren, ahora en la época de la pandemia, y Edgar también se debe acordar, nosotros tuvimos un gran problema, que era que no podíamos cerrar las residencias, porque estaban repletas de niños y niñas. ¿Y por qué digo no podíamos cerrarlas? Porque la mayoría de la población, educadores que se dedican al cuidado de estos niños, entró dentro de la población de riesgo. Entonces se tuvieron que tomar carpeta y tuvimos que cuidar los niños, los profesionales. Hasta que en un momento empezamos a decir, bueno, ¿qué podemos hacer? Y podemos convocar familias que cuiden los niños por la cuarentena. Y así lo hicimos. Convocamos grupos familiares que solo se iban a dedicar a cuidar del niño o la niña durante el tiempo que dure la cuarentena. Convocamos, hicimos selección virtual e hicimos incorporación de cerca de 65 niños y niñas que estaban alojados en residencia, de los cuales algunos volvieron a la residencia, porque obviamente hubo familias que volvieron a la vida cotidiana y nos dijeron, bueno, yo ya no puedo seguir con el cuidado, pero hubo otras que sí, dijeron, bueno, sí, y les preguntábamos a los niños si querían volver a la residencia, y obviamente que no. O sea, el niño, comparando lo que era la vida familiar al alojamiento residencial, siempre va a elegir eso. Siempre va a decir, no, yo me quiero quedar acá, viviendo con ustedes, haciendo las actividades cotidianas que hace cualquier niño o cualquier niña. Solamente aquellos que decidieron volver fue porque tenían sus amigos en las residencias y porque han sido niños que transitaron la mayor parte de su vida ahí. La transitan porque son niños que están esperando, algunos que alguien los adopte, también lo digo, porque hay veces que salen muchos grupos familiares diciendo, hace 7 años que estoy anotado y no puedo adoptar, y en realidad hay niños que hace 7 años que están esperando una familia que los adopte y no se encuentran. ¿Por qué? Porque tienen edades que no son las requeridas. Son niños que superan los 10 años, 12, y otros niños que ya han desistido la adopción y que buscan o esperan la mayoría de edad y se trabaja para autonomía. Entonces, bueno, retomando un poco, si alguien quiere preguntar algo... Yo quería saber si se conoce en Córdoba la cantidad de personas, de familias, de acogimiento, si supera la oferta de la demanda, digamos, si la provincia necesita más de lo que está a disposición, las postulaciones Sí. de familias. Familias de acogimiento deben ser en toda la provincia cerca de 200. Y en acogimiento debe haber cerca de 220 niños y niñas. Y siempre hacen falta, sobre todo en esta época en la que la pandemia ha tenido un impacto demasiado fuerte en todo, desde lo que es el impacto en la vida social, económica, el deterioro, el aumento de la violencia, el aumento del abuso intrafamiliar, o sea, todas estas problemáticas, el aumento del consumo de sustancias,
que ¿Se también... detecta que se generan estos casos en ciudades más grandes o es indistinto en el interior, por ejemplo, de la provincia? Y va siendo como, o sea, en las ciudades más grandes se siente, Córdoba, Río Cuarto, San Francisco se siente como con más potencia, pero va sucediendo en localidades del interior que antes no, y donde equipos de áreas locales se comunican con las delegaciones solicitando tomar a veces medidas por estas situaciones, ¿no? Problemáticas de consumo, situaciones de violencia que se van incrementando y que van haciendo que estos sujetos, que son los más vulnerables, que son los niños, requieran que tengamos una intervención. A veces con medidas de protección que podemos implementar o que se pueden implementar desde las áreas locales, pero a veces con requerimiento de una articulación mucho más fuerte también. Porque de pronto un sujeto imprescindible en este último tiempo es salud mental, no sé cómo lo ven ustedes, pero imprescindible y un poco ausente. Entonces esas situaciones son las que nos llevan a tomar una medida de separación y uno después intenta trabajar para la restitución, pero la restitución no tiene que ver solamente con las modificaciones que se puedan hacer con algunos sujetos de este grupo familiar, sino con lo que tenemos como recurso en el entorno. ¿Cómo fortalecemos una familia? No la fortalecemos, no es que le damos una inyección, tomá, acá está y ya está, estás más fuerte. No, la fortalecemos por trabajar con la familia, pero además por armar toda una red que permita la contención y no el fracaso, porque si no a veces nosotros nos está pasando en Córdoba, si somos una familia con una abuela e intentamos implementar toda una red con lo que tenemos, con dispensario, con el comedor, con la guardería, con lo que tenemos. Implementamos esta estrategia y a los 2 meses viene la abuela y nos dice no puedo más. Entonces vos ahí ya agotaste toda la instancia y la resolución de esa medida va a ser solicitar la adoptabilidad. Pero hemos tenido últimamente, Gaby, vení, sumate, pero hemos tenido varios fracasos, digamos, de estos intentos de restitución. Vos si querés aportar. Gaby, por favor, el micrófono así. Bueno, si alguien quiere hacer una consulta desde lo legal, aquí estoy. Sí, la verdad que a veces sucede eso, ¿no? Las chicas del equipo técnico, digo, las chicas son mayoría mujeres, pero también hay varones dentro del equipo de revinculación, hacen todo lo posible para que el niño o la niña vuelva a su centro de vida, y a veces no se puede, porque dentro del proceso del control de legalidad, porque nosotros somos ente administrativo, pero el control de legalidad lo realiza el Poder Judicial, el juzgado de niñez. Entonces, por ahí sucede que hay una situación, por ejemplo, de discapacidad de una mamá o de un papá. Entonces el proceso se va alargando porque hay que designar un curador para la madre o para el padre, o a veces hay falta de reconocimiento paterno. Entonces hay situaciones en donde esa falta de reconocimiento paterno hace que se solicite un turno, porque las familias con las que trabajamos obviamente no tienen recursos económicos como para ir a un laboratorio particular y pagar un ADN. Entonces hay que pedir al asesor que solicite un turno para la realización de un ADN, y a veces el padre que se adjudica, o la persona que se adjudica la paternidad, resulta que no lo es. Entonces también esas son situaciones en las que se van dilatando los procesos judiciales, porque también hay una situación que siempre escuchamos en la oficina, igual, ¿por qué demora tanto el acogimiento? Al final dicen que son
180 días y hace 3 años que tenemos un niño. Y en realidad nosotros como proceso administrativo cumplimos el plazo establecido tanto en el Código Civil como en la legislación provincial. Lo que sucede es que el proceso de adopción demora mucho. Si además tenemos en cuenta que las familias van cambiando de domicilio, van cambiando de número de teléfono, vos lo llaman y resulta que ya no tiene ese teléfono porque cambian los chips, porque pierden los teléfonos, entonces se notifica un domicilio que ellos constituyen en el expediente. También hay familias o padres que viven en situación de calle y no se los puede ubicar. O sea, como que va pasando todo eso dentro de lo que es el proceso judicial. El proceso administrativo cumple sus pasos como tiene que ser, pero después el acogimiento muchas veces se demora por eso. Entonces, por ahí también en ese sentido vienen otras complicaciones que siempre somos como señalados en la CENAF de que al final están tanto tiempo y hay una parte que muchas veces la sociedad desconoce que tiene que ver con el proceso mismo de adopción, ¿no? Y bueno, por eso esta mesa, por eso se constituyó esta mesa de adopción, para poder acelerar los tiempos, para buscar soluciones intermedias, se va pensando también cuáles son las mejores opciones para esos casos. Y bueno, demora, la verdad que ponerse de acuerdo con distintos poderes del Estado lleva su tiempo. Pero sin duda que es la mejor alternativa a la institucionalización.